Hola acompañantes de viaje, llegamos a la séptima y última ruta por París, al menos por el momento. Pero vamos a repasar qué vimos en las anteriores y qué distritos visitamos. Con la ruta 1, la ruta de las galerías y pasajes cubiertos de París, vimos los distritos 1, 2 y 9. Con la ruta número 2, Montmartre, vimos el distrito 18. Con la ruta número 3, la de las catacumbas y el cementerio Père Lachaise, vimos los distritos 14 y 20. Con la ruta del barrio latino, los distritos 5 y 6. Con la ruta por la Rue Crémier y Canal Saint-Martin, los distritos 10, 11 y 12. Y con la ruta con glamour que vimos el Louvre, en la Plaza de Vendôme, la Plaza de la Concordia, la Iglesia de la Madeleine, los distritos 1, 8 y 9. Aclaro que vimos una pequeña parte de cada uno de los distritos. Todas estas rutas las puedes ver en el orden que quieras, así que si te ha faltado ver alguna, te las dejo al final del video. Así como la ida a Versalles, la cena embarcados en el Sena o el itinerario imprescindible de 3 días. Ahora nos iremos a nuestra ruta para este día. Hoy nos iremos un poco más lejos, visitaremos La Défense para subir al arco y que vean las vistas que se obtienen desde allí. Pero quédense hasta el final, porque les mostraré 2 opciones de hoteles que utilizamos en este último viaje, y uno de ellos creo que ha sido una muy buena opción. Así que rápido a comenzar. Esta ruta tendrá un traslado en metro, así que el costo será de 1,90 € por el ticket y 15 € más por la entrada al Arco de la Défense. Cuando hablamos de ir en metro, el billete sencillo es un billete válido en las zonas 1 y 2, te permitirá viajar a cualquier punto dentro de París, pero incluso a las afueras, pues te da derecho a llegar hasta el final de cada línea de metro, que puede terminar en la zona 3, como es este caso de la Défense con la línea número 1 de metro. Aunque algunas estaciones del metro de París están fuera de la zona tarifaria 1, un solo billete de metro sigue siendo válido para viajar dentro de la zona 1 y terminar en una estación de metro que quede fuera de esa zona. No pasa así con el RER, cuidado. En ese caso, si salen de la zona 1 y 2, necesitan especificar el destino. La Défense está en zona 3. ¿Qué es La Défense? Es un moderno barrio de negocios al oeste de París. ¿Tiene atractivo? Quizás no más que los edificios modernos y el contraste con todo lo clásico de París, que veníamos viendo o que vemos normalmente en una visita. También es verdad que con un trayecto de metro en la línea 1 llegamos al mismo y podemos explorar aunque sea la zona del arco. Era la segunda vez que visitábamos la zona, pero no habíamos subido al arco, así que es lo que nos atrae hasta aquí. El Arco de la Defensa, o Gran Arco, es un edificio de oficinas con una terraza mirador en la cima. Fue inaugurado en 1989 en el bicentenario de la Revolución Francesa. La subida a la cima tiene un costo de 15 € y está incluida si tienes el Paris Pass. Todas las opiniones que dejo siempre en los videos obviamente son apreciaciones personales. Y nunca se queden solo con lo que yo les digo, porque los gustos de todos son diferentes y eso ya lo sabemos. Dicho esto, voy a pasar a dar mi opinión. En mi opinión, la subida no es algo que valga la pena, dado que las vistas no son algo impresionante, teniendo en cuenta aparte que el costo es de 15 €. Si ya tuviesen el Paris Pass porque lo van a utilizar en otras actividades, bueno, ahí cambia. Quizás vienen hasta esta zona para ver cómo es y aprovechan a subir ya que está incluido. Principalmente los que ya han visitado París en otras oportunidades y quieren ver algo diferente. Pero bueno, quería mostrárselos, yo quería verlos la verdad y por eso subí. Y acá les dejo las imágenes, era un día soleado muy bonito, así que pueden apreciar bien lo que se ve y decidir si quieren hacerlo o no. El Gran Arco es el monumento emblemático del distrito comercial de la Défense.
Como decíamos, fue inaugurado el 14 de julio de 1989 en ocasión del bicentenario de la Revolución Francesa. Tiene 110 metros de altura, está cubierto de granito y en la cima, como decíamos, tiene una terraza panorámica. Está construido sobre el eje histórico de París y ofrece unas vistas hacia el Arco de Triunfo. Luego de esta visita, nos vamos a lo que les prometimos durante las otras rutas y todavía no se los he mostrado. Las dos opciones de hoteles que tomamos en esta ocasión. Uno en el límite con el distrito número 8 y otro en el distrito número 17. ¿Vamos? Llegamos al distrito número 17, a la zona de Villiers, en donde encontramos a una de las opciones de hotel que elegimos. Aclaro que ambas opciones que elegimos son hoteles sencillos de 3 estrellas con el desayuno incluido. La primera entonces que vamos a ver es el Hotel Duet, que está ubicado muy cerca de la avenida Villiers y también de la estación de metro del mismo nombre. Les dejo el enlace en la descripción y en el blog para que lo vean bien. Está ubicado en la Rue Lévis. En la misma encontramos el encanto a tan solo unos pasos de un mercado al aire libre en la calle peatonal. Unas 4 cuadras nos separan de la boca de metro, como siempre les digo, es importante tenerlo cerca. Una zona, un barrio muy tranquilo, con muchos restaurantes y comunicados por las líneas de metros 2 y 3. Los precios varían según las fechas escogidas, así que les dejo el enlace en la descripción. Nosotros pagamos en el mes de junio unos 160 € por la habitación doble con desayuno, pero solo a modo de información porque estas cosas varían muchísimo. Si bien no hemos recorrido el barrio mucho, en la Rue Lévis sí la aprovechamos. Tiene una gran parte reservada a los peatones y es una calle ideal para hacer compras o pasear por esos coloridos puestos que van a ver muchas tiendas de alimentación, charcuterías, queserías, lecherías, panaderías. La verdad que muy, muy lindo. Muy cerca teníamos al Parque Monceau. La verdad es que lo pasamos muy bien en esta zona, muy tranquilos, lejos de los turistas. Los precios tanto en cena como en lo que tomamos no fue barato. Por lo tanto, para mi gusto, precio por precio, si no estoy abaratando, yo prefiero una ubicación más céntrica. Lo dicho siempre, los gustos son muy personales. Nunca podría decir esto es mejor que aquello, porque la verdad que la belleza, dicen, está en los ojos del que mira. Por lo tanto, cuando me preguntan por zonas voy a responder lo mismo. Mi favorita es, pero no tiene por qué ser la tuya. Pero la zona es preciosa, se ve a los locales caminando con sus niños, paseando a sus perros, en fin, te sientes un viajero invasor en un lugar sin turistas. ¿Que eso tiene su encanto? Sí, por supuesto. Y si no es tu primera vez en París, más aún, es un disfrute.
¿Por qué elegimos 2 hoteles en París? París fue nuestro puntapié inicial para un recorrido por Francia que empezaremos a ver en próximos videos, y fue nuestra última parada también luego de ese recorrido. Por lo tanto, uno fue el hotel de los primeros días y otro fue el de los últimos. La estación San Lázaro, una de las grandes estaciones de París, está aproximadamente a 1 kilómetro del hotel. Ahora nos vamos a trasladar a la otra opción elegida, que fue mi preferida. Nos trasladamos hasta el límite del distrito número 8. Aunque el hotel está ubicado ya en el distrito 17, es a tan solo unos pasos del distrito número 8 y del Arco de Triunfo. La opción elegida fue el Princesse Caroline. La zona es bonita, es tranquila, tiene muchas opciones de restaurante cerca y está muy bien comunicado, teniendo en cuenta que la estación Charles de Gaulle Étoile está a tan solo un par de cuadras, pasando por la misma las líneas 1, 2 y 6 de metro. La ubicación es excepcional, a unos pocos pasos de Champs-Élysées y del Arco de Triunfo, como decíamos, pero estando dentro de una zona tranquila, una cuadra muy tranquila con muy poca gente caminando. Y el hotel, aunque sencillo, es bastante cómodo. El precio fue también de 160 € por la habitación doble con desayuno en el mes de junio, pero lo dicho, esto cambia debido a muchos factores, así que les dejo el precio solo para contarles, pero busquen ustedes con su fecha. Les dejo enlace en la descripción y en el blog. Esta zona, a diferencia del anterior que estábamos mostrando, el anterior era más un barrio tranquilo, con vida de barrio. En este caso, estamos en una zona muy turística, así que les digo, si bien el hotel está en una calle muy tranquila, cuando ustedes ya se arrimen hacia el Arco de Triunfo, ya el movimiento va a ser impresionante. Los precios de ambos hoteles no son baratos para nada, así que simplemente les cuento cuáles fueron mis opciones esta vez. Lo ideal es hacer una intensa búsqueda con todos los filtros que deseen poner para sus fechas, no olvidando nunca el de cancelación gratuita o reembolso total, y buscar por las zonas que sean sus preferidas. Les dejo en la descripción los videos de cómo hacer una búsqueda de hotel en cualquier ciudad y el de los distritos de París para poder ubicarse bien. Como hablábamos ya cuando veíamos el otro hotel, yo prefiero estos lugares más céntricos o cerca de puntos de atracción turística. Yo terminaba de cenar y me iba a pocas cuadras a jugar con la cámara a un sitio súper icónico de París o a caminar por Champs-Élysées antes de irme a dormir. ¿Tiene encanto? Sí, esas cosas tienen encanto. ¿Para todos por igual? No, quizás para algunos más que para otros. La idea es mostrarles para que ustedes elijan los que a ustedes les guste. Acompañantes de viaje desde este lugar, los despido hasta el próximo video.
Si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Todo eso es de muchísima ayuda para nosotros. Hasta el próximo video desde París o alguna otra parte de Francia.